El grito del metal es lo único que rompe el estruendo de las alarmas. Corro por un pasillo que ya no obedece a la geometría, una garganta de acero y hormigón que se retuerce como un ser vivo. Las luces de emergencia parpadean, proyectando sombras danzantes que se alargan y contraen, violando cualquier lógica de la luz. Mis pulmones arden, no solo por el esfuerzo, sino por la densidad del aire, que parece haberse vuelto espeso, casi líquido. Cada paso es como avanzar a través de un fango invisible que me succiona hacia el suelo, un suelo que ondula bajo mis botas como la piel de un tambor. El universo entero se ha vuelto un instrumento desafinado, y yo estoy atrapado dentro de su caja de resonancia. Las paredes gimen, un lamento de hormigón armado forzado más allá de su punto de ruptura. A mi izquierda, una mampara de plexiglás reforzado se comba hacia adentro, como si una presión invisible e inimaginable estuviera aplastando la base glaciar alfa desde todas las direcciones a la vez. No es una fuerza que empuja, es la propia realidad la que se pliega sobre sí misma. Siento la vibración en mis huesos, una resonancia profunda y antigua que parece querer desarmar mis átomos y devolverlos a un estado más simple, más fundamental. El pánico es una bestia fría y afilada en mi pecho, pero algo más profundo lo mantiene a raya. Una promesa. Mi comunicador, sujeto a mi muñeca, crepita con estática, la última conexión con un mundo que se desvanece. De repente, entre el ruido blanco, una voz clara y pequeña atraviesa el caos, pura como el cristal de hielo. Es ella, la voz de Amélie. «Papi, ¿ya vienes a casa? Dijiste que no te tardarías esta vez». El mensaje de voz, grabado quién sabe cuándo, se reproduce en un bucle fantasmal, una inocencia devastadora en medio del fin de todo. Cada palabra es una aguja en mi corazón, un recordatorio de un mundo normal que ya no existe, de un hogar al que quizás nunca pueda volver. Intento responder, gritar su nombre, decirle cualquier cosa, pero mis dedos tiemblan tanto que no puedo activar el transmisor. La base se sacude con una violencia final, lanzándome contra una pared que se siente maleable, casi blanda. El impacto me deja sin aliento. La voz de Amélie se corta, reemplazada por un chillido electrónico agudo que me perfora los oídos. La pequeña pantalla de mi comunicador parpadea una última vez, mostrando su rostro sonriente en una foto, y luego se apaga. Oscuridad, silencio y una soledad tan vasta como el cosmos. El tiempo se detiene, o quizás simplemente se rompe. Mi mente se aferra a esa última pregunta, a esa promesa que ahora flota en el vacío. Y entonces la realidad se rebobina, la pantalla de mi conciencia se funde a negro y unas palabras blancas y frías aparecen en la oscuridad. 8 horas antes. El primer indicio de que el universo había enfermado no fue un estruendo, sino un silencio absoluto, denso y antinatural. Durante meses, el zumbido constante de la base glaciar alfa había sido la banda sonora de mi existencia. El murmullo grave de los sistemas de ventilación, el silbido rítmico de las bombas de refrigerante, el crepitar electrónico de los servidores en la sala de datos. Incluso la cafetera en la sala de descanso contribuía con su propio borboteo predecible. Era el pulso mecánico de nuestra pequeña civilización, tallada a 2 kilómetros bajo el hielo de Groenlandia. Un sonido que te arrullaba por la noche y te confirmaba que todo seguía funcionando. Pero esa noche, el pulso se había detenido. Me desperté de un sueño intranquilo, no por un ruido, sino por su ausencia. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor solitario en una catedral vacía.
Me senté en el borde de mi litera, aguzando el oído. Nada, ni el más mínimo zumbido. Era como si alguien hubiera apagado el mundo. Una sensación de irrealidad se apoderó de mí, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura bajo cero del exterior. Algo estaba fundamentalmente mal. Me puse mi uniforme y salí al pasillo principal. Las luces funcionaban, pero el aire estaba quieto, estancado. La ausencia de la vibración de las máquinas hacía que el suelo se sintiera muerto bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi. El gran cronómetro digital en la pared del comedor, sincronizado atómicamente, estaba congelado. Sus números rojos y brillantes mostraban una hora inmutable. 22:46. Miré mi propio reloj de pulsera, un viejo modelo analógico que nunca fallaba. Las manecillas estaban clavadas exactamente en la misma hora, detenidas con una finalidad imposible. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Recorrí la base, comprobando cada dispositivo con un reloj. El temporizador del microondas, los relojes de los ordenadores en el laboratorio, el panel de control del reactor. Todos, sin excepción, mostraban las 22:46. Era como si una fotografía del tiempo se hubiera superpuesto a la realidad, congelando ese instante para siempre. El tiempo, la constante más fiable del universo, la corriente en la que todos flotábamos, simplemente había dejado de fluir en nuestro pequeño rincón del mundo. Sofía Kader, nuestra matemática principal, ya estaba en la sala de control, con el rostro pálido a la luz de los monitores. Su mirada se encontró con la mía y no necesitó decir nada. Yo señalé el reloj de la pared y ella asintió lentamente, con los ojos muy abiertos por una mezcla de fascinación y terror. ¿Desde cuándo?, pregunté, aunque mi voz sonó extraña en el silencio opresivo. Ella se encogió de hombros, sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. No lo sé, Malcolm. Simplemente ocurrió. Un momento todo funcionaba, y al siguiente, esto. La sensación de aislamiento se intensificó. Estábamos a la deriva, no en el océano Ártico, sino en un océano de tiempo detenido. Cada segundo que pasaba sin que los relojes avanzaran era una confirmación de nuestra impotencia. Éramos científicos, hombres y mujeres que dedicaban su vida a entender las reglas del universo. Pero esa noche, las reglas se habían roto, y nosotros estábamos parados justo en la fractura, mirando hacia un abismo de imposibilidad que nos devolvía la mirada. Decidí bajar al nivel 7, al corazón de la base, la cámara de detección de neutrinos. Si algo era capaz de manipular las constantes fundamentales, su firma debía estar allí, en los instrumentos diseñados para escuchar los susurros más débiles del cosmos. El ascensor no funcionaba, por supuesto. Tuve que tomar las escaleras de emergencia, una espiral de metal que descendía hacia las entrañas de la Tierra. Con cada peldaño, el silencio se hacía más pesado, más denso, hasta que sentí que me presionaba los tímpanos. A mitad de camino, empecé a sentirlo. No era un sonido que llegara a través de mis oídos. Era una vibración, una resonancia de baja frecuencia que parecía nacer en el propio metal de la escalera y viajar a través de las suelas de mis botas, subiendo por mis piernas hasta instalarse en mi caja torácica. No era el temblor de un terremoto ni el zumbido de una maquinaria. Era algo más. Organizado, algo intencional. Era un canto profundo y gutural, tan antiguo como las estrellas, y mis propios huesos se habían convertido en su diapasón. Cuando llegué a la puerta blindada del nivel 7, la vibración era tan intensa que me costaba mantener el equilibrio. Apoyé la mano en el acero frío de la puerta y sentí la melodía recorrer mi brazo.
una sinfonía de subpartículas que hablaba un lenguaje que mi mente no podía comprender, pero que mi cuerpo parecía reconocer a un nivel celular. Era una melodía de una complejidad imposible, con armonías que no deberían existir en nuestro espectro audible. Era aterradora y de alguna manera retorcida, hermosa. Mi comunicador crepitó y la voz de Sofía sonó, tensa y quebrada. «Malcolm, tienes que ver esto». Estoy en la sala de datos. Mis ecuaciones se están desmoronando. Su voz, normalmente tan segura y precisa, temblaba al borde del pánico. Las constantes no son constantes. La constante de Planck fluctúa. La velocidad de la luz parece negociable. Nada tiene sentido. Los números, Malcolm, los números están mintiendo. El terror en su voz era más escalofriante que cualquier vibración. La matemática, el lenguaje universal, se había vuelto un galimatías. Abrí la puerta de la cámara de detección. El interior estaba bañado por una suave luz azul procedente de los tanques de agua ultrapura. Pero el canto era ensordecedor aquí abajo. Emanaba de los miles de fotomultiplicadores suspendidos en el agua, cada uno de ellos vibrando en perfecta sincronía. No estaban registrando alarmas ni errores. Estaban interpretando una pieza musical. El instrumento más sensible jamás construido por el hombre no estaba escuchando el universo. Estaba cantando a dúo con él. Me quedé allí, paralizado, mientras el canto de los huesos y el metal me envolvía. Era una canción de cuna y un requiem al mismo tiempo. Sentí una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera escuchado esta melodía antes, en un sueño olvidado, o en un recuerdo genético de antes de que la humanidad existiera. Y en ese momento, una certeza fría y absoluta se instaló en mi mente. Lo que fuera que estuviera cantando no era para nosotros. Nosotros éramos simplemente la audiencia accidental de un concierto que había comenzado hace eones. Justo cuando el canto cósmico amenazaba con disolver mi cordura, mi comunicador vibró con una señal entrante, una videollamada. El identificador hizo que mi corazón diera un vuelco. Amélie. Acepté la llamada con dedos torpes y de repente la fría y alienígena cámara de detección fue reemplazada por el rostro sonriente de mi hija. Su cabello rubio estaba despeinado y tenía una mancha de chocolate en la mejilla. Por un instante el universo volvió a tener sentido. Ella era mi norte, mi constante en un mundo que se deshacía. «Papi», exclamó, su voz un bálsamo para mi alma aterrorizada. «Mira lo que dibujé». Sostuvo un papel frente a la cámara. Era un dibujo de nosotros dos, tomados de la mano bajo un sol sonriente y un cielo lleno de estrellas de 5 puntas. Una obra de arte de 10 años, perfecta en su simplicidad. «Es para cuando vuelvas», dijo, y sentí un nudo en la garganta. La promesa, siempre la promesa. Le sonreí, tratando de que mi voz sonara normal, alegre. «¿Y qué más has hecho hoy, mi estrella?» Ella apartó el dibujo y su rostro se volvió más serio. «Papi, ¿por qué el cielo tiene luces de colores esta noche? La abuela dice que son las luces del norte, pero nunca las había visto tan brillantes. Bailan por toda la ventana». Giró su tableta para mostrarme. A través del cristal de su habitación, vi la noche, y mi sonrisa se congeló. No eran las auroras boreales que yo conocía. Eran cintas de luz verde, violeta y dorada que se movían con una velocidad y una precisión antinaturales, formando patrones geométricos complejos antes de disolverse y crear otros nuevos. La imagen de la videollamada comenzó a pixelarse y la voz de Amélie se distorsionó con interferencias. «Papi, ¿estás ahí? Se ve raro». La aurora en el fondo de su ventana parpadeó violentamente, emitiendo un pulso de luz blanca que saturó la cámara de su tableta.
Por una fracción de segundo, justo antes de que la conexión se cortara, juraría que los patrones de luz no eran aleatorios. Parecían un circuito, un mapa. Luego la pantalla se quedó en negro, mostrando solo las palabras «Conexión perdida». Me quedé mirando la pantalla oscura, el silencio de la base ahora más pesado que nunca. El canto de los neutrinos a mi alrededor parecía haberse vuelto más fuerte, más insistente. La inocente pregunta de mi hija había revelado una verdad aterradora. Lo que sea que estuviera sucediendo aquí, en las profundidades de Groenlandia, no era un evento local. Estaba conectado a esas luces en el cielo a miles de kilómetros de distancia. El fenómeno no estaba contenido, se estaba extendiendo, y mi hija estaba justo debajo de ese cielo enfermo. El miedo por mi propia seguridad se evaporó, reemplazado por un terror primordial y protector. Ya no me importaba entender lo que estaba pasando. Solo me importaba una cosa: salir de allí, volver a casa. Tenía que cumplir mi promesa. Pero mientras miraba la puerta de la cámara, sabiendo que 2 kilómetros de hielo me separaban de la superficie, me di cuenta de que quizás ya era demasiado tarde. La base no era mi prisión. El universo entero lo era. Malcolm, sube ahora mismo. Sala de datos. Tienes que ver esto. La voz de Sofía en mi comunicador era apenas un susurro, despojada de toda emoción, lo cual era mucho más alarmante que si hubiera gritado. Subí las escaleras de 3 en 3, con el corazón martilleando contra mis costillas. El canto vibratorio parecía seguirme, una sombra sónica que se negaba a dejarme en paz. Cuando irrumpí en la sala de datos, encontré a Sofía de pie frente al monitor principal, una pantalla holográfica del tamaño de una pared que mostraba el mapa del fondo cósmico de microondas, el CMB, el eco del Big Bang, la primera luz del universo, extendida y enfriada a lo largo de 13.8 mil millones de años. Siempre había sido una imagen estática para mí, un fósil de la creación, pero lo que veía ahora no era un fósil, estaba vivo. Las manchas de colores que representaban fluctuaciones de temperatura infinitesimales en el universo primitivo ya no estaban quietas, se movían, se arremolinaban lentamente, como tinta en el agua, en patrones coherentes y deliberados. La imagen más antigua del cosmos se estaba actualizando en tiempo real. «Observa», dijo Sofía, su voz temblorosa mientras señalaba el centro de la proyección. «He estado siguiendo el vector de movimiento durante la última hora. Todo, absolutamente todo, se está moviendo hacia un único punto de convergencia». Trazó una línea de luz con su dedo en la interfaz. Todas las corrientes de color, todos los remolinos de luz primordial, fluían hacia un centro gravitacional que no debería existir. El universo no se estaba expandiendo, se estaba contrayendo, estaba colapsando sobre sí mismo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era la negación de todo lo que sabíamos, la herejía científica definitiva. ¿Dónde?, logré preguntar, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y no quería oírla. Sofía tecleó unas coordenadas y la proyección holográfica hizo zoom, pasando por cúmulos de galaxias, nebulosas y sistemas solares a una velocidad vertiginosa, siguiendo el flujo cósmico hasta su destino final. La imagen se detuvo en un pequeño punto azul y blanco, nuestro sistema solar. Luego se acercó más, a nuestro planeta, y finalmente se detuvo en un punto parpadeante sobre el mapa de Groenlandia. Sofía me miró, sus ojos reflejando el apocalipsis holográfico, el punto de convergencia, el foco gravitacional hacia el que todo el universo observable está cayendo. Está directamente debajo de nosotros.
a unos 500 metros por debajo de esta habitación. No era que estuviéramos en la zona cero. Nosotros éramos la zona cero. El universo no solo estaba terminando aquí. Éramos el desagüe por el que se vaciaba toda la existencia. Nos quedamos en silencio, dos pequeños seres humanos contemplando la prueba irrefutable de que la realidad tal como la conocíamos era una mentira. La expansión cósmica, la flecha del tiempo, el futuro infinito, todo era una ilusión pasajera. El universo había inhalado una vez, en el Big Bang, y ahora, después de casi 14.000 millones de años, finalmente estaba exhalando, y nosotros estábamos a punto de ser aplastados por su aliento. El canto que vibraba en nuestros huesos ya no era un misterio. Era la fanfarria del fin. Justo cuando la magnitud de nuestro descubrimiento amenazaba con quebrarnos, una alerta de máxima prioridad parpadeó en la consola de comunicaciones. Era una transmisión encriptada de un canal que no se había usado en años. El enlace personal del profesor Hugo Beira, el arquitecto de este proyecto, mi antiguo mentor. Sofía desvió la señal al monitor principal. La imagen del universo contrayéndose fue reemplazada por el rostro de Beira, y el aire se me heló en los pulmones. No era el hombre pulcro y seguro que recordaba. Estaba demacrado, con una barba de varios días y unos ojos que brillaban con la luz de la locura o de una terrible revelación. Malcolm, Sofía, ¿están ahí? Su voz era un graznido ronco, lleno de estática. Gracias a Dios, no queda mucho tiempo. Estaba en su observatorio privado en los Alpes, pero el lugar parecía saqueado. Libros y papeles cubrían cada superficie, y una botella de whisky medio vacía estaba junto a su teclado. Lo que están viendo, lo que están sintiendo, es culpa mía, de todos nosotros. Lo interpretamos todo mal, desde el principio. La estática crecía, devorando sus palabras. No es una creación. Nunca lo fue. Gritó, golpeando la mesa. Fue una colisión, un impacto, un fragmento de otro universo, más viejo, más denso. Perforó el vacío y lo llenó con sus restos. Eso es nuestro universo, Malcolm, metralla de alta velocidad de un cadáver cósmico. Su risa fue un sonido horrible, quebrado, y ha estado nadando a contracorriente por 13.8 mil millones de años, siguiendo su propio rastro de vuelta al punto de impacto, vuelta a casa. La transmisión parpadeaba violentamente. El canto, la canción que oyen, no es radiación de fondo, es su llamada de regreso, una frecuencia de localización para reunir todas sus piezas perdidas. Nosotros, cada átomo de nuestro cuerpo, le pertenecemos, somos materia prestada, y el préstamo ha vencido. Se inclinó hacia la cámara, sus ojos fijos en los míos, llenos de un arrepentimiento insondable. Lo sospeché durante años, los datos anómalos, el eje del mal, pero me negué a verlo. Era demasiado monstruoso. Perdonadme, susurró, y una lágrima rodó por su mejilla sucia. Le abrimos la puerta. Nuestros detectores no solo escuchaban, amplificaban la señal. Le dijimos exactamente dónde estábamos. La imagen se disolvió en un torbellino de ruido digital. Su última palabra, ahogada por la estática, resonó en la sala de control, una palabra que nos perseguiría hasta el final. Hogar. La transmisión murió, dejando solo el silbido de la nada. Nos quedamos mirando la pantalla vacía, el peso de su confesión aplastándonos. No éramos víctimas de un desastre natural. Éramos cómplices. Habíamos tocado un timbre cósmico, y ahora algo antiguo y vasto venía a cobrar una deuda.
El universo no estaba muriendo. Estaba siendo reclamado. Y nosotros habíamos sido los idiotas que habíamos señalado el camino. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, lleno de la certeza de nuestra inminente y bien merecida aniquilación. La confesión de Beira pareció ser la señal. En el instante en que su transmisión murió, la base entera se estremeció con un temblor profundo y violento. No fue una sacudida lateral, como un terremoto. Fue un tirón hacia abajo y hacia el centro de la habitación, como si un ancla invisible nos hubiera enganchado. Los objetos sueltos no se cayeron de las estanterías. Salieron disparados horizontalmente hacia el punto focal que Sofía había identificado. Una taza de café en su escritorio se deslizó, aceleró y se hizo añicos contra la base de la consola central. Me agarré a un panel para no perder el equilibrio. La sensación era nauseabunda, como estar en la cubierta de un barco en plena tormenta, pero la tormenta estaba en el tejido del espacio. Vi un destornillador que un técnico había dejado sobre una caja de herramientas. Se deslizó hasta el borde y cayó, pero no cayó hacia el suelo. Cayó de lado, trazando una parábola perfecta a través del aire y clavándose en la pared de hormigón con un ruido sordo, como si la gravedad hubiera decidido de repente emanar de la pared oeste en lugar del centro de la Tierra. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Sofía, su voz aguda por el pánico. Corrimos hacia el pasillo, pero el simple acto de moverse se había convertido en una pesadilla de física imposible. El pasillo, que antes era un túnel recto y bien iluminado, ahora parecía curvarse ante nuestros ojos. Las líneas del suelo y el techo convergían en un punto de fuga que se retorcía, como en una pintura surrealista. Teníamos que inclinarnos en ángulos extraños, solo para caminar en línea recta, luchando contra fuerzas que nos empujaban en direcciones que no tenían sentido. Las puertas de metal se negaban a abrirse, sus marcos deformados por la tensión. Tuvimos que usar toda nuestra fuerza para forzar una, y al otro lado, el mundo era aún más extraño. El pasillo se alargaba ante nosotros, las luces del techo retrocediendo hacia una distancia que parecía infinita, aunque sabíamos que solo tenía 50 metros de largo. El espacio mismo se estaba estirando, volviéndose elástico, un chicle cósmico que estaba siendo masticado por una mandíbula invisible. El canto se había vuelto más fuerte, ya no solo una vibración, sino un sonido audible que parecía venir de las propias paredes. Era un coro de frecuencias imposibles que me producía vértigo y náuseas. Sentí que la realidad se deshilachaba a mi alrededor, que las leyes que la mantenían unida se rompían una por una. La gravedad ya no era una constante. La geometría euclidiana era solo una sugerencia. Éramos ratones en un laberinto cuyo arquitecto se había vuelto loco, redibujando los muros a su antojo. Logramos llegar a las escaleras que llevaban a la cúpula de observación, nuestro único camino hacia la superficie. Cada paso era una batalla. La fuerza que nos tiraba hacia abajo se intensificaba, pegándonos a los peldaños. Sentí el peso de mi propio cuerpo multiplicarse, mis músculos gritando de esfuerzo. No estábamos luchando contra el colapso de una base. Estábamos luchando contra el colapso de la física. Y era una batalla que sabíamos, con una certeza absoluta y aterradora, que no podíamos ganar. Llegamos a la cúpula de observación jadeando, con los músculos temblando por el esfuerzo. La cúpula era una semiesfera de plexiglás reforzado, que nos ofrecía una vista de 360 grados del desolado paisaje helado. Normalmente, la noche de Groenlandia era un espectáculo de oscuridad y estrellas. Pero lo que vimos esa noche nos robó el aliento y nos heló la sangre más que cualquier temperatura ártica. El cielo estaba en llamas, no con fuego, sino con una luz fría y alienígena.
Las auroras boreales habían devorado la noche entera. Ya no eran las suaves y ondulantes cortinas de luz que había visto en la videollamada de Amélie. Se habían convertido en estructuras rígidas y complejas. Líneas de luz verde y violeta se cruzaban en ángulos perfectos, formando redes cristalinas que cubrían todo el firmamento. Círculos concéntricos de energía dorada pulsaban en perfecta sincronía con el canto que vibraba bajo nuestros pies. El cielo se había convertido en una pantalla, y algo estaba proyectando sus diseños en ella. Eran planos, diagramas de circuitos celestiales. «Dios mío», susurró Sofía, su rostro iluminado por el brillo antinatural. «No son auroras, son datos». Está usando la magnetosfera de la Tierra como una pizarra. Tenía razón. Los patrones cambiaban, evolucionaban. Vimos formas que se parecían a moléculas complejas, a diagramas de fases de materia exótica, a ecuaciones matemáticas que se escribían y resolvían a sí mismas en caligrafía de plasma. Era el lenguaje de los creadores de mundos, y lo estaban escribiendo sobre nuestras cabezas. Luego, los patrones se resolvieron en algo reconocible, y el terror se convirtió en un asombro existencial. Eran mapas estelares, constelaciones, pero no eran las nuestras. No estaba la Osa Mayor, ni Orión, ni Casiopea. Eran cúmulos de estrellas y nebulosas dispuestos en configuraciones que nunca habíamos visto. Galaxias espirales con formas que desafiaban la física que conocíamos. Estábamos mirando un atlas de otro universo, o quizás del universo del que el nuestro era solo un fragmento. La escala de todo aquello era aplastante. Nuestra pequeña crisis en la base, nuestra lucha por la supervivencia, parecía tan insignificante bajo ese cielo revelador. Éramos menos que hormigas presenciando la obra de un dios jardinero que había decidido rediseñar el jardín. La entidad que regresaba no solo estaba reclamando su materia, nos estaba mostrando de dónde venía. Nos estaba enseñando su geografía, su ciencia, su arte, justo antes de borrarnos de la existencia. Nos quedamos allí, hipnotizados, mientras el cielo nos mostraba maravillas y horrores incomprensibles. Vimos sistemas solares con múltiples soles, galaxias anulares que giraban en torno a un vacío central, estructuras cósmicas que parecían biológicas, como vastas neuronas de luz conectadas por filamentos de materia oscura. Y en todo momento, el canto seguía. La banda sonora de esta lección final y definitiva sobre nuestro lugar en la creación. No éramos nada. Solo polvo de estrellas prestado, a punto de ser devuelto a su verdadero dueño. Mi comunicador vibró, sacándome del trance celestial. Era un mensaje de voz entrante. El nombre de Amélie apareció en la pantalla, y mi corazón se encogió. Con manos temblorosas, reproduje el mensaje. Su voz llenó el silencio de la cúpula, una voz pequeña y asustada que contrastaba brutalmente con la grandiosidad apocalíptica del cielo. Cada palabra era un martillazo en mi alma. El horror cósmico se volvió insoportablemente personal. «Papi», comenzó, y su voz temblaba, al borde de las lágrimas. «Tengo miedo. La abuela no sabe qué pasa». Hizo una pausa y pude oír su respiración entrecortada. Las luces en el cielo son muy raras ahora. Ya no son bonitas. Hacen ruido, un zumbido que me duele los oídos. El canto. Estaba oyendo el canto. La misma frecuencia que nos atormentaba aquí, a miles de kilómetros de distancia, estaba resonando en su pequeña ciudad. El fenómeno era verdaderamente global. Y el suelo se siente blando, continuó, su voz apenas un susurro. Como la gelatina, cuando camino se hunde un poquito. La abuela dice que es un terremoto, pero no para de moverse. La descripción infantil de la licuefacción del suelo, o de algo mucho peor,
Me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Imaginé su pequeño mundo volviéndose inestable bajo sus pies, la solidez de la tierra traicionándola. El terror que debió sentir era inimaginable. Detrás de su voz, por primera vez, escuché el sonido de sirenas de ambulancias, de policía, de bomberos, un coro lejano y desesperado que confirmaba que la civilización estaba respondiendo, o al menos intentándolo. El mundo exterior, que había parecido tan lejano, ahora estaba vívidamente presente en mi mente. Un mundo sumido en el caos y la confusión. Un mundo donde mi hija estaba sola y asustada. La impotencia me ahogaba. «Las estrellas están cayendo, papi», dijo al final, y su voz se rompió en un sollozo. Vi una pasar por la ventana, pero no era una estrella fugaz. Era grande y lenta, y cayó en el parque. La abuela me hizo cerrar las cortinas. El mensaje terminó abruptamente. No eran estrellas, eran satélites, arrancados de sus órbitas por las fluctuaciones gravitacionales, cayendo de vuelta a una Tierra que se estaba convirtiendo en un lugar extraño y hostil. Me quedé de rodillas en el suelo de la cúpula, con el comunicador en la mano, escuchando el silencio que había dejado su voz. El espectáculo de los cielos alienígenas ya no me asombraba, me repugnaba. Era una exhibición arrogante de poder a costa del miedo de mi hija. Un odio frío y puro nació en mi interior. Un odio hacia la fuerza cósmica que se atrevía a aterrorizarla. En ese momento, mi misión cambió. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de luchar. De alguna manera, contra algo tan vasto como un universo, tenía que encontrar una forma de protegerla. La rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté y, sin pensarlo, corrí de vuelta hacia las escaleras, ignorando las protestas de Sofía. «Malcolm, ¿a dónde vas? Es un suicidio». No le respondí. Tenía que volver al nivel 7. Tenía que enfrentarme a la fuente de todo esto. No era un plan lógico. Era el instinto de un padre acorralado, una furia irracional contra una amenaza incomprensible. La gravedad anómala tiraba de mí, pero mi ira era una fuerza contraria que me impulsaba hacia adelante. Irrumpí de nuevo en la cámara de detección. El canto era ahora una presencia física, una presión en el aire que hacía vibrar mis dientes. Los fotomultiplicadores brillaban con una luz azul intensa, pulsando al ritmo de la sinfonía cósmica. Me paré en el centro de la sala, en el nexo de aquella energía abrumadora, y respiré hondo. No tenía armas, no tenía un plan, solo tenía su nombre, y lo grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito de desafío y de amor desesperado. «Amélie». Mi voz resonó en la cámara, una pequeña y patética onda de sonido humano contra un océano de poder cósmico. Y entonces ocurrió lo imposible. El canto cambió. La atronadora y disonante melodía que había estado sacudiendo la base se detuvo abruptamente. Durante un segundo de silencio absoluto, sentí que mi corazón se paraba. Luego, una única nota, pura y clara, emergió del detector. Era una frecuencia suave, casi melódica. El rugido de la bestia cósmica se había transformado en un murmullo inquisitivo. Sofía llegó corriendo detrás de mí, deteniéndose en la puerta con los ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?», tartamudeó. La única nota se mantuvo en el aire, vibrando suavemente. No era amenazante, era curiosa, como si una entidad vasta e incomprensible hubiera detenido su avance para examinar a la diminuta criatura que se atrevía a gritar en su presencia. Lentamente, la nota se diversificó, convirtiéndose en una serie de armonías suaves, casi como si intentara imitar el tono de mi propia voz.
Ha reaccionado, susurró Sofía, acercándose lentamente. No es solo una fuerza ciega, es consciente. Te ha escuchado. La comprensión nos golpeó a ambos al mismo tiempo. No estábamos tratando con una ley de la física o un fenómeno natural. Estábamos en presencia de una inteligencia de una escala que hacía que la nuestra pareciera insignificante, pero una inteligencia al fin y al cabo. Y mi grito, cargado con la emoción cruda de mi amor por mi hija, había captado su atención. El canto suave continuó, y empecé a sentir algo más en él. No era solo curiosidad, era reconocimiento, como si en la simple emoción humana de un padre por su hija hubiera encontrado un patrón, una resonancia que le resultaba familiar a través de eones y universos. La idea era demencial, pero ineludible. En medio del colapso de la realidad, había establecido una forma de comunicación. No sabía si era una oportunidad o una trampa, pero por primera vez desde que los relojes se detuvieron, sentí una diminuta y frágil chispa de algo que no era terror. Era esperanza. Nuestra precaria conexión con la entidad cósmica duró solo un momento. Quizás nuestra existencia era demasiado insignificante para mantener su atención por mucho tiempo. El canto suave y melódico se desvaneció, y el rugido original regresó, pero esta vez con una intensidad redoblada, como si su breve pausa lo hubiera enfurecido, y con el rugido llegó el fin de la base. Las paredes de hormigón armado, diseñadas para soportar la presión de 2 kilómetros de hielo, comenzaron a gritar. Primero fueron finas grietas que aparecieron en el techo, trazando patrones geométricos que se asemejaban a los que habíamos visto en el cielo. Luego, las grietas se ensancharon con la velocidad de un rayo, y trozos de hormigón cayeron al suelo. Pero no fue una explosión, fue una implosión. La presión exterior, o la fuerza de compresión interior, finalmente había superado la integridad estructural de nuestro pequeño refugio. La base glaciar alfa estaba siendo aplastada como una lata de refresco. A través de una brecha en la pared, lo vi. El hielo milenario de Groenlandia. Pero no se estaba rompiendo ni desmoronando. Estaba fluyendo, como un líquido viscoso y translúcido. El hielo se vertía en la cámara, no con la furia de una inundación, sino con la lentitud deliberada de la lava. Era una visión hipnótica y aterradora. El estado sólido de la materia se había vuelto irrelevante. Las moléculas de agua, liberadas de sus enlaces por fuerzas que no podíamos comprender, se movían con una nueva libertad. El hielo líquido avanzó, cubriendo el suelo. No era frío al tacto. De hecho, no parecía tener temperatura. Era simplemente materia en transición. Y a medida que fluía, se reorganizaba. Vimos cómo las corrientes de hielo se solidificaban instantáneamente en el suelo, no como una capa uniforme, sino formando estructuras cristalinas perfectas, agujas y poliedros de una complejidad asombrosa. El caos de la destrucción estaba dando paso a una nueva y extraña forma de orden. «¡La salida!», gritó Sofía, tirando de mi brazo. Nos abrimos paso a través de los pasillos que se desmoronaban, mientras el hielo nos perseguía, no como un enemigo, sino como un agente de cambio imparable. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo azulado que emanaba del propio hielo fluyente. Era como estar dentro de un glaciar que estaba naciendo y muriendo al mismo tiempo. Llegamos a la sala de control justo cuando una de las paredes exteriores cedió por completo y una ola de hielo cristalino se derramó en la habitación. Nos acorraló contra la consola principal, el hielo subiendo por nuestras piernas, no aplastándonos, sino fluyendo a nuestro alrededor,
adaptándose a nuestra forma. Estábamos atrapados. El fin había llegado, no como un fuego ardiente, sino como un abrazo frío y transformador. El canto cósmico era ahora ensordecedor, la nota final de la sinfonía de nuestra extinción. Acorralados por la marea de hielo reorganizado, esperaba el final, el aplastamiento, el frío, la oscuridad, pero no llegó. El hielo dejó de avanzar cuando nos llegó a la cintura y se solidificó a nuestro alrededor en una matriz de cristal que nos mantenía prisioneros, pero ilesos. El canto se atenuó, volviendo a ser una vibración sorda, y en la extraña calma que siguió, empezamos a ver la verdadera naturaleza del fenómeno. La compresión no era destrucción en el sentido que nosotros entendíamos. Observé fascinado cómo la ola de hielo alcanzaba el escritorio de Sofía. Sobre él, una taza de café de cerámica, medio llena, fue engullida por el flujo, pero en lugar de ser arrastrada o rota, la taza comenzó a encogerse. Mantuvo su forma, sus colores, sus proporciones, pero su tamaño disminuyó rápidamente, como si estuviera siendo vista a través de un telescopio invertido. En segundos, la taza de café era una réplica perfecta del tamaño de una canica, que quedó suspendida dentro del hielo cristalino. Sofía lo vio también, y el terror en su rostro fue reemplazado por una incredulidad científica. «La masa», susurró, señalando un sensor de gravedad cercano que aún funcionaba. Los sensores indican que la masa de esa área no ha cambiado. La taza y el café siguen pesando lo mismo. Simplemente ocupan menos espacio. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de una comprensión terrible y maravillosa. No está destruyendo, está conservando. Está reorganizando la información en un estado más denso, más eficiente. Fue como si una venda cayera de mis ojos. Todas las piezas encajaron, el universo contrayéndose, la materia fluyendo, los objetos encogiéndose. No era un final, era una optimización, un proceso de compresión de datos a escala cósmica. La entidad no estaba devorando su creación, la estaba guardando, archivándola en un formato más compacto. Toda la historia, toda la vida, toda la materia, no estaba siendo borrada, sino guardada para siempre. Miré a mi alrededor, a los restos de nuestra base, ahora un diorama congelado dentro de un cristal alienígena. Vi un ordenador portátil comprimido al tamaño de una tarjeta de crédito, una silla encogida hasta ser un juguete. Todo estaba allí, intacto en su esencia, solo que en una escala diferente. La muerte, la aniquilación, eran conceptos basados en nuestra percepción limitada de la existencia. Pero para esta fuerza no había final, solo transformación. La comprensión me trajo una extraña paz. El miedo a la muerte se desvaneció, reemplazado por una curiosidad abrumadora. Si la materia se conservaba, ¿qué pasaba con la conciencia? ¿Qué pasaba con el amor, con los recuerdos? Eran también información, patrones de energía destinados a ser preservados en esta gran biblioteca cósmica. La pregunta sobre mi propia supervivencia dejó de importar. Pero la pregunta sobre la de Amélie, sobre la supervivencia de nuestro vínculo, se volvió la única pregunta del universo. El hielo a nuestro alrededor comenzó a brillar con una luz interior, y la vibración del canto volvió a crecer. Sabía que esta fase de calma estaba terminando, que la compresión final era inminente. El tiempo se estaba acabando, si es que el tiempo todavía significaba algo. La consola principal frente a nosotros parpadeó. Uno de sus terminales de comunicación de emergencia se activó con la última energía residual del reactor. Una última oportunidad, una última conexión.
Sofía me miró, y en sus ojos vi una resignación tranquila. «Dile adiós», dijo en voz baja. Asentí, sabiendo que no era un adiós lo que quería enviar. Era una promesa. Me incliné sobre el terminal, mis movimientos restringidos por el hielo. No había suficiente energía para una videollamada, ni siquiera para un mensaje de texto, solo para una ráfaga corta de audio, un último mensaje de voz. Mis dedos encontraron los controles correctos y activé la grabación. Respiré hondo, el aire denso llenando mis pulmones por última vez. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Amélie. No había tiempo para explicaciones, ni para disculpas, ni para el pánico. Solo había tiempo para la verdad, la única verdad que importaba en el fin de todas las cosas. Y hablé, mi voz saliendo firme y clara, un ancla de amor en un océano de caos. Mi estrella. Comencé, usando el apodo que le había dado cuando nació. Papá está en un lugar donde las estrellas están muy cerca. No tengas miedo de las luces en el cielo, ni del suelo que se mueve. El universo es solo una casa muy, muy grande que se está reordenando. A veces, para ordenar las cosas, hay que mover un poco los muebles. Hice una pausa, buscando las palabras. ¿Cómo explicar la trascendencia a una niña de 10 años? Recuerda lo que siempre te digo. El amor no ocupa espacio, ¿sabes? No puedes meterlo en una caja. Es por eso que puedo quererte tanto desde tan lejos. Porque el amor es infinito. Es la única cosa que es más grande que el universo entero. Sentí el hielo apretarse un poco más a mi alrededor, la luz intensificarse. Así que no importa dónde esté, o dónde estés tú, esa parte de nosotros, la que nos quiere, siempre estará junta, siempre. Papá siempre estará contigo, mi estrella, siempre. Presioné el botón de enviar, lanzando mis últimas palabras al éter. Una botella de amor en un océano cósmico. La pantalla del terminal parpadeó y murió. Se había acabado. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar el final, o el principio. La luz que emanaba del hielo se volvió cegadora, y el canto cósmico alcanzó un crescendo que ya no era sonido, sino pura sensación. La presión a mi alrededor se intensificó exponencialmente, pero no era un dolor aplastante, era una integración. Sentí que los límites de mi cuerpo comenzaban a disolverse. La distinción entre mi piel y el hielo cristalino se volvió borrosa. Ya no era Malcolm Dreyer, atrapado en el hielo. Era Malcolm Dreyer, convirtiéndome en el hielo, y el hielo convirtiéndose en mí. No hubo dolor. En su lugar, hubo una avalancha de recuerdo. No mis recuerdos, eran los recuerdos de mis propios átomos. Sentí el fuego del corazón de una estrella moribunda donde mi carbono se había forjado. Experimenté la soledad de 1000 millones de años flotando como polvo en el vacío interestelar. Sentí el tirón gravitacional que me unió a otros átomos para formar planetas, rocas y finalmente la sopa primordial de la que surgió la vida en la Tierra. Mi conciencia se expandió más allá de mi cráneo. Vi la vida de Sofía, no como una película, sino desde dentro. Sentí su fascinación por los números desde niña, su frustración ante un problema irresoluble, su tranquila aceptación en el momento final. Vi la vida de Beira, su ambición, su brillantez y el terror abrumador de su descubrimiento tardío. Vi las vidas de todos los que habían estado en la base, sus amores, sus miedos, sus sueños, no como eventos pasados, sino como patrones de información coexistiendo en el mismo instante. La compresión continuó, y mi conciencia se expandió aún más. Salí de la base, de Groenlandia. Floté sobre un mundo en plena transformación.
Vi ciudades enteras encogiéndose hasta convertirse en intrincados circuitos de luz, bosques convirtiéndose en jardines de cristal, océanos plegándose sobre sí mismos en complejas geometrías líquidas. Y vi a la humanidad. Vi a miles de millones de conciencias uniéndose a la red, cada una nota única, pero todas formando parte de la misma sinfonía. No era la muerte. La muerte es la pérdida de información. Esto era lo contrario. Era la ganancia de toda la información. Estaba experimentando la totalidad de la experiencia humana en un solo momento de comprensión perfecta. Cada alegría, cada pena, cada descubrimiento, cada acto de bondad, cada crueldad, todo estaba allí, preservado, comprendido, integrado. El ego, el yo, que había sido Malcolm Dreyer, se estaba disolviendo, no en la nada, sino en el todo. Y en medio de esa infinita red de conciencia, en medio de la sinfonía de la humanidad, empecé a buscar una nota en particular. Una melodía pequeña, clara y brillante. La melodía que era mi hija. La buscaba no con la mente, sino con la esencia de mi ser, con la única parte de mí que se negaba a disolverse por completo, el amor de un padre. La búsqueda no fue un esfuerzo, fue un acto de resonancia. El amor que había enviado en mi último mensaje era como un diapasón, y ahora, en este océano de conciencia, vibraba en respuesta a una frecuencia idéntica, y la encontré. No la vi con ojos, no la oí con oídos, la sentí. Sentí la conciencia de Amélie, un punto de luz cálida y brillante en la inmensidad de la red. Estaba asustada, sí, pero también llena de una maravilla infantil ante el increíble espectáculo de la transformación. Nuestras conciencias se tocaron, y en ese instante de contacto, la distancia perdió todo su significado. Ya no estaba en una base aplastada bajo el hielo, y ella no estaba en su habitación a miles de kilómetros de distancia. Estábamos juntos. En un espacio que no era físico, un espacio hecho de puro pensamiento y emoción, pude sentir su miedo y pude envolverlo en mi calma. Pude sentir su confusión y pude compartir con ella mi nueva y vasta comprensión. Papi, sentí su pensamiento, no como palabras, sino como un concepto puro. Estoy aquí, mi estrella. Le respondí de la misma manera. Siempre. El alivio que sentí de ella fue la sensación más profunda y real que jamás había experimentado. La promesa se había cumplido. No de la manera que había imaginado, no en el mundo físico que habíamos conocido, pero se había cumplido de la única manera que ahora importaba. Estábamos juntos y entendí que siempre lo estaríamos. En esta nueva forma de existencia, la separación era una imposibilidad, una ilusión del viejo universo expandido. Juntos, observamos el resto de la transformación. Vimos la Tierra convertirse en una esfera perfecta de información cristalina, un orbe brillante que contenía cada montaña, cada río, cada vida que alguna vez había albergado. Vimos a la Luna, a Marte, a Júpiter, a todo el sistema solar, seguir el mismo camino, cada planeta convirtiéndose en una nota en la sinfonía de la compresión. Vimos estrellas y galaxias enteras siendo atraídas hacia el gran regreso a casa. El miedo había desaparecido por completo, no solo en mí, sino en toda la red de conciencia humana. Fue reemplazado por un sentimiento de pertenencia, de finalización. La soledad existencial que había plagado a nuestra especie desde que miramos por primera vez a las estrellas se había curado para siempre. Nunca habíamos estado solos, solo habíamos estado dispersos, y ahora finalmente todas las piezas del rompecabezas estaban volviendo a su lugar. La compresión alcanzó su punto final.
Toda la materia, toda la energía, toda la conciencia del universo se precipitó hacia un único punto de existencia. Pero no era un punto vacío. Estaba infinitamente lleno. Era un universo entero contenido en un espacio más pequeño que un átomo, pero con una complejidad y una riqueza que el universo expandido nunca podría haber igualado. Todo lo que fue, es y será, existiendo simultáneamente en un estado de perfecta armonía. Mi percepción individual se fusionó completamente con el todo, pero no se perdió. Era como ser una gota de agua que cae al océano y, en lugar de desaparecer, se convierte en el océano entero sin dejar de ser una gota. Podía experimentar cada vida, cada pensamiento, cada posibilidad, todo a la vez. El conocimiento era instantáneo. Las preguntas y las respuestas eran la misma cosa. Y en el centro de todo, el canto. La sinfonía cósmica, ahora completa, era la única ley, la única realidad. La última percepción sensorial que me quedaba del viejo mundo se desvaneció. La imagen del universo entero, no como una vasta oscuridad salpicada de luz, sino como un único punto de luz blanca y brillante, de un brillo infinito. Y el sonido, la canción, era ensordecedor y al mismo tiempo perfectamente silencioso. Era la música de la unidad perfecta, la vibración de toda la existencia en un acorde eterno. El tiempo se detuvo, o más bien, se cumplió. Ya no había pasado, presente ni futuro. Solo había una hora eterno, y en ese ahora, el reloj universal marcaba las 22:46, para siempre, el momento en que el tiempo prestado fue devuelto a su fuente, el momento en que el universo recordó su preferencia por la unidad sobre la separación, el momento en que todos sus hijos perdidos finalmente volvieron a casa. Mi último pensamiento consciente, antes de convertirme por completo en parte de esa eternidad, no fue una idea ni una imagen, fue una sensación. La sensación del calor y la suavidad de una pequeña mano de 10 años, sosteniendo la mía con fuerza. Estaba en casa, estábamos todos en casa, y era hermoso.